Un nuevo programa en las provincias también existen. Siempre abordamos temas de actualidad y no podemos dejar de referirnos a los 40 años que cumple el Instituto de Cardiología de Corrientes. Se habla de 40 años en tu corazón y refleja una situación que realmente es de destacar. 40 años del Instituto de Cardiología. Una obra que se comenzó a gestarse durante el gobierno de Pocho Romero Félix y que continuó con Ricardo Leconte, uno gobernador del 83 al 87 y el otro del 87 al 91. Entre ambos dejaron cimentado el Instituto de Cardiología de Corrientes, que llegó a cumplir 40 años. Nos honra decir que van a estar en nuestro programa el doctor, los dos abogados, el doctor José Antonio Pocho Romero Félix y el doctor Ricardo Guillermo Leconte, uno gobernador del 83 al 87 y el otro del 87 al 91. Van a estar hoy reunidos en nuestro programa, lo que demuestra que no hay diferencias ideológicas de ninguna especie cuando se trata de perseguir un objetivo común, como fue el Instituto de Cardiología. Invitamos para este programa del día de hoy al director de Defensa Civil de la provincia, Bruno Lobenson, quien había comprometido su presencia para hoy, pero contactos telefónicos de esta mañana nos indica, se excusa Lobenson de estar presente en el programa porque tuvo que salir urgente para la zona del río Uruguay, donde la crecida del río Uruguay está haciendo muchos perjuicios. Ya hay 30 familias de pescadores que tuvieron que ser socorridas por el gobierno de la provincia. Es correcta la actitud de Lobenson de ir de inmediato a atender las necesidades de los ribereños del río Uruguay. En Santo Tomé, el río Uruguay en el día de ayer estaba marcando 8 metros con 45, una cifra extraordinaria. Todo esto se debe, según la información periodística, a que la represa Foz do Chapecó de Brasil está abriendo las compuertas porque está recibiendo mucha agua por las lluvias y demás, entonces es necesario evacuar la represa, entonces abre sus compuertas y todo eso viene hacia nuestra zona, al punto que la pasarela en Foz de Iguazú, mejor dicho en Cataratas, Argentina, que va a la Garganta del Diablo, ya tuvo que ser suspendida el tránsito de personas por la creciente que al crecer el río Uruguay también provoca la crecida del río Iguazú. Todo esto es un complejo del cual no escapa el tema del río Paraná, que recibe las aguas del río Paraguay. Es decir, que hay que tener en cuenta y estar atento a lo que pueda ocurrir en la cuenca del río Paraná, del Alto Paraná y del Paraná Medio, digamos, la zona que se rodean a nuestra provincia. Todo esto está a cargo de Defensa Civil y seguramente el martes vamos a poder contar con Bruno Lobenson para poder hacer una evaluación de cómo están las cosas en este fin de semana. Sobre este tema de las crecientes, el Diario Norte nos informa que 7 municipios están en alerta por fuerte crecida prevista para el fin de semana. Estos titulares nos están señalando que era necesaria en la zona la presencia del director de Defensa Civil. Y el diario Litoral, por otra parte, nos dice, fíjense, el río Uruguay creció 3 metros 30 en un solo día. En un solo día creció 3 metros 30. Es decir que
hay que prever para el futuro también de no autorizar la instalación de personas, la instalación de personas en zonas inundables, porque es un cuento de nunca acabar. Se instalan personas de familias en la zona inundable, viene la creciente y hay que evacuarlos. Es decir, que hay que prever una solución para estos temas. Comprar en Tienda Más Banco es un golazo. Nos pusimos la 10 y te traemos un sorteo para que vivas la pasión mundialista con todo. Con cada compra de 100.000 pesos o más en nuestra tienda, participás por premios increíbles. Podés ganar uno de los 2 televisores Samsung de 65 pulgadas y camisetas oficiales de la selección. ¿Y vos qué estás esperando? Entrá hoy a tiendamasbanco.com.ar, descubrí todos los productos que tenemos para vos. Canjea tus puntos y aprovechá 12 cuotas sin interés, más 10% de descuento y envíos gratis en productos seleccionados. Bases y condiciones en promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca. El atascamiento que sufre el puente Chaco-Corrientes o Corrientes-Chaco ha hecho nuevamente a pensar en la necesidad de una balsa. Indudablemente que en su momento la balsa fue una solución, porque también fue necesario, en aquellos años, fue necesario instalar una barcaza para transportar los camiones y los vehículos. Pero no podemos pensar de ninguna manera en que la solución para el tránsito entre Corrientes y Chaco tenga que ser instalar nuevamente la balsa y el vaporcito. Todo eso forma parte del recuerdo. Ya estamos fuera de oportunidad de hablar de instalar nuevamente una balsa. Me acuerdo, y ustedes también, los que tienen edad, recordarán que había una bajada en la calle Rioja donde, digamos, se tomaba contacto con la balsa. Hoy en día ese atracadero no puede existir más, no existe. Es decir, que pensar en una nueva instalación de una balsa requiere hacer un puerto. Todo eso es imposible. Pero una solución hay que dar, porque el segundo puente todavía está siendo una deuda que tiene la nación con las provincias y con todo el NEA, el noreste argentino. Ahora, ¿qué solución podemos dar? Y bueno, habrá que regular los horarios. No puede ser que se concentre todos los horarios, el transporte de carga en las horas durante el día, y durante la noche o la madrugada tengamos el puente vacío, sin circulación. Entonces se me ocurre como una solución, digamos, reglamentar de que los vehículos de carga deban transitar también de noche, pasar por el puente de noche. Entonces, para eso volvemos a cargar en la retención de vehículos para esperar la noche en la avenida 3 de Abril. Y entonces surge nuevamente el corredor Belgrano, que forma parte, si decimos, en un corredor bioceánico. ¿Qué decimos un corredor bioceánico? Ahí tenemos el mapa de América del Sur y hablamos de un corredor que está muy bien desarrollado por el ingeniero José Sesma en varias de sus publicaciones. Digamos que partiría desde ya en nuestra provincia, desde la zona sobre el río Uruguay, con el puente existente en estos momentos, que no es suficiente tampoco. Todo esto hay que replantearlo. ¿Por qué? Porque Brasil necesita sacar toda su cosecha importante de soja y otros productos que van como destino al Asia, al Medio Oriente y a Asia. Entonces, para eso tienen que llegar a los puertos de Perú y Chile, Perú del centro de Perú y el norte de Chile, para poder llegar en tiempo y forma a los puertos de China, por ejemplo, o de India, o de otros destinos también. Entonces, se habla de un corredor que ya está desarrollándose con un puente que se inauguró entre Brasil y Paraguay. De ahí ese corredor pasaría por provincia de Salta y Jujuy para llegar a puertos chilenos o peruanos. Pero señala el ingeniero Sesma
que no alcanza la solución con hacer corredores viales y que hay que hacer también corredores ferroviarios. Es decir, que cuando hay se va a construir un puente o una ruta, tiene que estar también acompañada por un acceso ferroviario. Todo es futuro, porque lamentablemente ya este corredor que estábamos citando, que viene por Paraguay, está desarrollado únicamente en forma vial. No dejamos de entender la preocupación del ingeniero Sesma, pero lamentablemente son cosas que aparecen más cercanas al futuro. ¿Por qué? Porque ya está desarrollado el tema únicamente vial, y en esto tenemos que llegar al tema de nuestro segundo puente. Nuestro segundo puente, en algún momento, durante el gobierno de Tato Romero Félix y la pluma del ingeniero Cacho Palmeiro, fue concebido con un puente vial de una mano y también con el ferrocarril. Después, distintas circunstancias durante el gobierno de Cristina hicieron dejar de lado este proyecto y desarrollar un proyecto de 4 manos únicamente vial. Ahora, eso ya está listo, es lo que yo sostengo, eso ya está listo. Pretender ahora convertirlo en un puente ferrovial es volver para atrás con todo. Es decir, tratemos de concretar cuanto antes el segundo puente vial, y en su momento habrá que hacer un puente o un corredor ferroviario. Pero no debemos dejar todos los planos y todos los estudios hechos. El estudio ambiental, por ejemplo, le demandó a Corrientes 2 años. En el Chaco se hizo en un solo año. Pero bien, ya está hecho. Entonces, volver a cambiar los planos para hacer, como señala el ingeniero Sesma, la posibilidad de un puente donde por abajo iría, el ferrocarril y por arriba el sistema carretero, es algo de futuro. Yo no lo veo que pueda concretarse ahora. Las opiniones hay que respetarlas, y nosotros ponemos a consideración de la audiencia una foto donde está el proyecto o la idea del ingeniero José Sesma. Dentro de este tema del corredor bioceánico, tenemos que destacar que el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, estuvo en Buenos Aires tratando de desarrollar un puente entre Monte Caseros y Bella Unión en Uruguay, y también otro en Alvear, Corrientes, con Itaquí en Brasil. Está muy bien, todo lo que sea puentes y conexión entre nuestro país a través de nuestra provincia y Brasil o Uruguay sean bien positivos, pero no hay ningún estudio formalizado sobre estos puentes. Hay que empezar recién a hacer los estudios y los planos, mientras que sobre el río Paraná tenemos el segundo puente ya desarrollado, y el que tenemos que dedicar los esfuerzos provinciales, y ahí tiene que empezar a actuar con más fuerza el sector civil a través de Federación Económica y distintas cámaras empresarias, porque el problema del cruce Corrientes-Chaco es de hoy, y el problema también del corredor Belgrano es un problema de hoy. Hay que solucionar esto y después ir analizando los corredores, las conexiones con Uruguay y con Brasil, que forman parte, y lo vemos ahí en el plano que estamos mostrando, lo vemos ahí también, que es necesario para sacar la producción de Uruguay, que es menor, pero también conecta con la producción de Brasil. Y no hay que dejar de lado la conexión de Paso de los Libres Uruguayana, que el puente concebido hace 50 años ya no da más, y que hay que hacer una nueva conexión, pero no podemos tener 2 o 3 conexiones en distintos lugares, es aumentar los gastos y no es una solución integral. Entonces, tratemos de encontrar una solución y no proliferar con distintos puentes.
Estamos con el doctor Jorge Simonetti. El doctor Jorge Simonetti, el domingo pasado, en el diario Litoral, publicó un artículo donde hablaba de fútbol y política, diciendo que la política tenía que aprender del seleccionado argentino su manera de actuar. Por eso le vamos a pedir ahora que nos explique, que le explique a la audiencia, cómo ve esta relación que él hace entre el comportamiento del seleccionado y la política de nuestro país. Bienvenido una vez más, Jorge. Gracias, Toto, muchas gracias por invitarme. En realidad, hice una especie de comparación. A veces los seres humanos, en este caso los argentinos, somos muy propios de traspolar realidades que no son aplicables en todo el esquema. ¿Qué te quiero decir? Que una cosa es la política y otra cosa es el deporte, en este caso el fútbol. Esta selección se ha caracterizado por ser una selección, digamos, que transmite en lo global, digamos, la competencia transmite una unidad de acción, un grupo formado y solidario y un liderazgo bueno, liderazgo doble, digamos, que los dos Leoneles, Scaloni y Messi, y que, bueno, son digamos, objeto de reconocimiento en general por parte de la gente de tener una selección de esta calidad humana, llamémosle. Saco aparte esto que ha sucedido últimamente de todas estas teorías de conspiración y qué sé yo. Y ahí me pregunto por qué la política no puede tomar algún ejemplo de estos liderazgos positivos. La humildad. Exactamente. Y sobre todo la humildad por un lado y los liderazgos positivos. ¿Qué significa? Que dan mensajes que no dividen, sino que mensajes que aunan. Entonces, la política, sin embargo, en la Argentina, los políticos en general están imbuidos de una pasión por las trincheras. Cada uno cava su trinchera y ahí comienza a tirarle misiles de la trinchera de enfrente. Siento que somos todos argentinos. Entonces, evidentemente, es muy difícil construir valores comunes u objetivos comunes. Sí. Cualquiera sea el que esté en el poder, no hablo solo de Javier Milei, sino en general. En los últimos tiempos, en pocos momentos fuimos objeto de tener, digamos, una tranquilidad como para decir esto está bien, esto está regular, esto está mal. Esto independientemente de cómo le vaya al gobierno, porque puede ser que le vaya mal. Pero una actitud de buscar los consensos en lugar de estar dándose palo y palo, ayudaría mucho a mejorar la política y a mejorar también la administración. Así que ese es el sentido de hacer este tipo de comparación. Pero son dos carriles distintos. El deporte es una cosa, el deporte para nosotros, el fútbol es una pasión, y donde está la pasión ocupa todo el corazón, no hay lugar para la razón. Pero la política es otra cosa. En la política hay contraposición de posturas, hay una serie de otros elementos. La política debe administrar el conflicto en la sociedad, le hablo en general de todos los sectores sociales, y entonces ahí es donde se van en disputas, en descalificaciones al opositor, que en definitiva es un connacional. Y bueno, digo yo, podrían tomarse el ejemplo de la selección y generar un liderazgo positivo. No es imposible. Nelson Mandela hizo eso. ¿Por qué Sudáfrica tuvo una exitosa evolución? Evolución, un exitoso proceso desde la segregación racial. En Sudáfrica había segregación racial absoluta, y cuando Mandela salió de la cárcel y luego todo el mensaje que dio y luego fue designado presidente, no hubo no estalló el país, digamos, por enfrentamiento entre blancos y gente de color, claro. Entonces, evidentemente la política ahí tuvo el mensaje, y fue Mandela el que dio ese mensaje, digamos, de consenso. Ahora, se nota en los distintos seleccionados
la presencia de africanos, digamos, ¿no es cierto?, para englobar. Ahora, yo creo que eso es una consecuencia de las políticas colonialistas, es decir, que los países que estuvieron bajo un sistema colonial de los países occidentales, digamos, fueron directamente nacionalizándose, es decir, que ya no son ellos los primeros, sino que son hijos de africanos que fueron en busca de mejores condiciones de vida, porque para integrar un seleccionado de fútbol o de lo que fuera, hay que ser nacional. Es decir, que esos son ciudadanos franceses, alemanes o suizos también. Ahora, eso no se da en nuestra selección, tal vez sea una de las pocas que no hizo presencia de color o africanos. ¿Por qué, digamos, crees que se da esa situación, Jorge? Mira, todo esto tiene también toda una historia, ¿no? Es decir, el seleccionado, en la Argentina existe poquísima gente de color pura, digamos, ¿no? En general, la Argentina tiene una población mestiza. Todos somos mestizos, salvo, qué sé yo, los que su familia vino con la inmigración, pongámosle de comienzo del 1900, pero en general todos somos mestizos y la población fue mestizándose a medida que transcurría en el siglo XIX y siglo XX, se fue mestizando, mezclando, ¿no? Entonces es muy difícil que encontrar acá gente de raza de color, digamos, puro o semipuro, no hay. Y por eso es que el seleccionado argentino no tiene eso. Acá vos ves el morocho, el morocho que acostumbramos a ver, que es la característica del gen argentino, el morocho, pero es gente mestiza, es gente que se ha cruzado y todo esto forma parte de una historia. No así con los Estados Unidos, donde Estados Unidos comerció con los esclavos. Estados Unidos fue la principal nación esclavista de aquellos tiempos, donde y ahí obviamente que se conserva. Le costó mucho la evolución para equiparar a los negros a los derechos de los blancos y todavía existe una segregación, no una segregación, sino una discriminación muy profunda. Y la cuestión de Europa es otra cuestión, digamos, independientemente de que los países, Francia, Reino Unido, el mismo España, que hayan tenido colonias, independientemente de que son países colonialistas, y colonialistas, muchos de ellos en Europa, perdón, en África, ¿no?, donde la gente es de raza negra, independientemente de eso, la diferencia entre el nivel de vida de África con el de Europa hace que la gente de África que sufre privaciones, muchas persecuciones también políticas, porque hay estados que tienen una persecución política terrible, hasta arriesgue su vida subiéndose a botecitos para pasar enfrente a Europa, para trasponer el Mediterráneo. Y eso ha ido que los distintos países tomen distintas políticas. El país más abierto en ese sentido, fíjate vos, parece una contradicción, ¿no? Parece un oxímoron. Alemania es muy abierta, sobre todo Berlín es muy abierto para el extranjero. Ahí se respira libertad. Pero igualmente quiero decir que se fue incorporando la gente negra, digamos, a la vida social de esos países, y así ahí tenés que muchos de ellos son integrantes de la selección, y la mayoría, mejor dicho, en Francia la mayoría son negros. Sí. Ahora, hay un movimiento demográfico en estos momentos en el mundo, en el cual para mí la natalidad es uno de los problemas, sí. Porque Occidente la natalidad es baja, mientras que los países de islamitas o africanos, digamos, no tienen esa baja en la natalidad, y repercute en una mayor población disponible, al punto de que, digamos, en Europa se pide
se ofrece a matrimonios o a parejas que vayan como cuidadores de casas y se les permite, digamos, todas las ventajas que se puedan dar, es decir, que ya lo que antes era mandar, ahora se quiere recibir, claro, ¿no es cierto? Exactamente. Ese es el problema. Ahora, vos ves ¿cómo ves el panorama político futuro? ¿Vos creés de que estabas resaltando a la selección por el tema de la unidad y demás? Sí. Ahora, ¿creés que podemos llegar a un sistema donde realmente se valore las propuestas o simplemente vamos a ir a la contradicción? Mira, Toto, yo no hay que pecar ingenuo, no tengo que pecar ingenuo. Uno toma, el fútbol es la selección nacional, mejor dicho, no el fútbol. La selección nacional puede considerarse como un ejemplo, pero la política es otro ámbito. La política es un ámbito de propuestas, de contradicciones, de conflictos, y tampoco vamos a entrar que nos vamos a abrazar, vamos a pensar que a raíz de lo que pasó con una selección nacional que dio ejemplo, en política vamos a abrazarnos. En realidad se siguen construyendo trincheras y profundizando contradicciones. Todo mucho depende de los líderes que estén en ese momento. Si el liderazgo es positivo, caso Mandela, como te dije yo, que provocó un proceso de pasaje de la segregación racial que existía en Sudáfrica a la convivencia absoluta, en otros casos, digamos, si el líder divide en su concepción, digamos, de la política y de la sociedad entre buenos acá y malos allá, o sea, divide en dos partes, blancos, optar por blanco y negro, nunca grises, evidentemente vamos a seguir en esta lucha. En este caso se expresa, se manifiesta con una expresión de izquierda y derecha, que acá propiamente la izquierda tiene muy poca incidencia. ¿Por qué? Porque el peronismo, digamos, fue un proceso bastante complejo, pero que dificultó el ingreso de la izquierda tradicional como se ve en otros países. Y entonces yo no soy muy, por decirte, esperanzado en que bajemos un poco el peso de las contradicciones y de los debates. No. A mí me parece que con el correr del tiempo y el año que viene tenemos elecciones, se va a, digamos, a profundizar las contradicciones. No, el Congreso es el ámbito donde debe acordarse, fíjate, vos no te digo dónde se acuerda, debe acordarse, de una manera u otra, ¿no? Sacando esto, sacando lo otro, rechazando esto, aceptando lo otro, pero es difícil, digamos, cuando el toma y daca que se llama, digamos, el gobierno cambia votos por prebendas, no prebendas personales, no me refiero a prebendas personales, me refiero a las necesidades de las provincias, ¿no? Sí. Entonces ahí es muy difícil porque queda todo un sector afuera. A su vez tenemos un peronismo que no sale de su gatera, que tiene los mismos conceptos que siempre tuvo. A mí me parece que eso es Kicillof hoy por hoy, y que eso quizás le va a impedir, digamos, que pueda colocar a todo el peronismo detrás de él, porque es la única posibilidad que tiene el peronismo de disputar una segunda vuelta, es que todos se encolumnen detrás de Kicillof. Y bueno, entonces tenemos un panorama que yo creo que es de un continuismo del enfrentamiento. Ahora se va a modificar, parece que está teniendo el gobierno los votos necesarios para modificar la ley electoral y eliminar las PASO, ¿no es cierto? Ahí donde tendríamos un panorama totalmente distinto. Una cosa es con las PASO y otra cosa es sin las PASO, ¿no es cierto? Y sí. Bien. Bien. Así es, Toto. Bien, Jorge, sigamos teniendo entonces el ejemplo de la selección argentina, esa unidad y esa humildad que mostraron nuestros jugadores. Y ahora, yo tengo mis reparos, ¿por qué no vinieron todos los jugadores a recibir el agasajo que
tenía preparado al país, ¿no es cierto? Pero bueno, entran a considerarse situaciones personales que, digamos, que no es el caso analizar. Bien, Jorge, seguiremos analizando el futuro político de nuestro país. Gracias, Toto, muy amable por invitarme. Comprar en Tienda Más Banco es un golazo. Nos pusimos la 10 y te traemos un sorteo para que vivas la pasión mundialista con todo. Con cada compra de 100.000 pesos o más en nuestra tienda, participás por premios increíbles. Podés ganar uno de los 2 televisores Samsung de 65 pulgadas y camisetas oficiales de la selección. ¿Y vos qué estás esperando? Entrá hoy a tiendamasbanco.com.ar, descubrí todos los productos que tenemos para vos. Canjea tus puntos y aprovechá 12 cuotas sin interés, más 10% de descuento y envíos gratis en productos seleccionados. Bases y condiciones en promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca. Decíamos que el Instituto de Cardiología demuestra la realización de una política de Estado en la provincia. Tenemos el honor, y repito, tenemos el honor de tener alrededor de nuestra mesa a 2 ex gobernadores de la provincia. Pocho Romero Félix fue gobernador del 83 al 87 y Ricardo Guillermo Leconte fue gobernador del 87 al 91. Ambos son responsables de que el Instituto de Cardiología de Corrientes cumpla 40 años. ¿Por qué? Porque ellos, Pocho fue, durante el mandato de Pocho se creó, ahora le vamos a pedir que nos recuerde, que nos refresque, se creó el Instituto de Cardiología y Ricardo Leconte asentó la necesidad del Instituto de Cardiología y su excelencia. Es decir, que 8 años que cimentaron el Instituto de Cardiología de Corrientes y que después los distintos gobiernos, y anoche se resaltaba Adolfo Navajas Alcázar, mi amigo, con el cual colaboré, también ha sido un factor importante. Pero todos los gobiernos han recibido el legado de estas 2 personas que nos acompañan hoy, tanto de Pocho como de Ricardo Leconte. ¿Por qué? Porque si ellos no hubieran uno iniciado y el otro continuado también, hoy no tendríamos el Instituto de Cardiología. Bienvenidos, queridos amigos, Pocho y Ricardo. Bien, Pocho, ¿cómo surgió la iniciativa o cómo la realización del Instituto de Cardiología? Yo digo que esta fue una preocupación de distintos sectores y el doctor García, el doctor González, Tono González, mi compañero, el mejor alumno de mi curso, yo era el último, él era el mejor, y de Baraco, Conejo, como decíamos, la verdad es que eso influyó enormemente. Y el otro, el trabajo de lo que fue conformando la fundación, donde Marley jugó un rol fundamental, y donde también un hombre que fue ministro, don Julio, que fue Chinchón Onay, trabajaba intensamente, como si tuviera la obligación de ir, a don Oren todos iban y trabajaban y armaban lo que era. Yo me acuerdo de una reunión con los 3 médicos que acabo de mencionar, a los cuales le manifesté que en 3 días yo les respondía. Y bueno, ahí no sé si bien o mal, que sí, avanzamos con el tema. Después Ricardo, que actuó intensamente en el tema, y con el cual seguimos hablando, fíjate, no se terminó la charla. Era verdad que se sentó un precedente fundamental, querido Toto, que haya política de Estado. Yo decía, ojalá hubiera políticas de Estado en distintas actividades del país. Y por supuesto estamos contentísimos que esté acá en el cardiológico. Yo creo que ningún gobierno puede estar en contra de lo que es defender la vida y la situación de la gente. Así que esto es lo que me llena de satisfacción. Creo que hay como 1.900 personas que trabajan y trabajan intensamente. Así que quiere decir que esto produjo un tema enormemente muy macanudo, mejor de lo que pensábamos al principio. Ahora, se sancionó una ley creando el instituto. La 4087.
allí tengo que resaltar la actividad de todos los legisladores que en ningún momento le pusieron los pies encima. Y hay un hombre que yo quiero recordar, no porque haya sido mi gran amigo, pero fue una gran persona, un hombre que trabajó intensamente, que era diputado provincial, que fue el doctor Ricardo Walter Borda, que era médico, que se preocupó, bueno, y varios más en realidad, porque ustedes fuiste diputado también, hubieron un montón de gente que trabajó intensamente para esto. Ahora, se votó por unanimidad. Por unanimidad, no hubo ningún inconveniente. Bien, Ricardo, ¿qué recordás de todo este proceso que estamos tratando de resumir en pocas palabras? Sí, lo que yo viví fue recibir los pasos fundamentales que dio Pocho cuando fue gobernador. Primero, la sanción de la ley 4087 por unanimidad y la influencia de Tono González, tu compañero, que trajo la experiencia de otros países donde había estado, de ver la administración de hospitales por fundaciones. Yo creo que ese fue el impulso y la iniciativa de Pocho, y otro gran acierto fue designar 2 directores de jerarquía, Joaquín García y Conejo Badaraco, que le dieron la jerarquía que ha mantenido el instituto hasta ahora. Cuando yo asumí, estaba en obra el instituto y se habilitaron los primeros consultorios externos, siempre lo recuerda Poser, que fue uno de los... Oh, gran persona, Poser. Y nos tocó implementar el equipamiento y la construcción. Ya había empezado la hiperinflación y los costos de la empresa que hacía nos llevó a rescindir ese contrato, de acuerdo con el ingeniero Valderiote, que era de Obra Pública, y Tato Romero Félix, que era el ministro de Hacienda, y yo. Y a partir de ahí se siguieron las obras por administración. En esa tarea cumplieron una misión trascendente Adolfo Navajas Artaza, el presidente de la fundación, y Relat, que fueron los primeros presidentes, acompañados de un grupo de gente con la misma vocación. Y teníamos que implementar ese instituto. Fíjense que el yerno de Aguirre Lanari entonces era Carlos Bulgeroni, uno de los empresarios más potentes del país, y nos relataba y nos presentó a un señor, Carenzo Pérez, que lo vinculaba para grandes empresas, tenía relaciones hasta con el presidente de Estados Unidos. Y nos contó que en Estados Unidos había una fundación panamericana a la que los hospitales y sanatorios más avanzados, que renovaban sus equipos cada poco tiempo, dejaban allí y eso se donaban a todos. Entonces lo enviamos a Estados Unidos, al doctor Badaraco y Augusto Millán, que era el subsecretario de Salud, que aprovechando que estaba allá Carenzo Pérez, estaba en Estados Unidos. En Estados Unidos. Consiguieron todo el equipamiento gratis para equipar el instituto. Me acuerdo que
Completamos esa tarea en 1989, un pésimo año porque tuvimos de inflación 3.200%. Me acuerdo que lo único que pagábamos era el flete de traída de equipo. Entre ellos venía un tomógrafo que valía $800.000 y había que traerlo en un recinto cerrado con humedad y temperatura equilibrada. Y el flete era casi $50.000. Eso fue lo más caro que pagamos. Y entonces se puso a ir implementando cirugía, terapia, todo lo que estaba programado desde el comienzo. Pero y nadie interfirió en la acción de Joaquín García y de Badaraco. Los gobernadores que siguieron, cada uno aportó algo para mejorar y consolidar la obra inicial. Fíjense que nosotros siempre decimos que en nuestra vida útil política solo 2 veces vimos un apoyo unánime. Era la construcción del puente Corrientes-Chaco y la creación de la universidad. Hoy podemos decir que había una tercera y es el Instituto de Cardiología. Aparece como obra propia de todos, es de Corrientes, es de las distintas generaciones lo que puso en marcha Pocho y a mí me tocó implementar después. De tal manera que este aniversario es muy valioso. Vivimos con contradicciones, agresiones, desconfianza. En los últimos días tuvimos 2 impactos. Uno, seguir al equipo de fútbol de Argentina que unificó el país, y este aniversario que unifica a Corrientes y compromete a todos para el futuro. Pocho, dentro de este esquema, y bien señala Ricardo, que el Instituto de Cardiología une a los correntinos, estando con 2 exgobernadores digamos, que llegaron a sus cargos en un acuerdo entre los partidos autonomista y liberal, el pacto autonomista liberal, uno piensa si Corrientes pudo llegar a un acuerdo para que estos 2 amigos que honran al programa pudieran ser gobernadores y dejaron una estela positiva. ¿Por qué no poder volver a tratar de encontrar un camino común para Corrientes, digamos, sin dejar de reconocer que, digamos, durante los gobiernos radicales también se hicieron cosas positivas, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos un proceso electoral el año que viene, saliéndome un poco del Instituto de Cardiología, pero tomando como ejemplo el Instituto de Cardiología. No hay correntino y tal vez no hay argentino que pueda levantar la mano criticando al Instituto de Cardiología. ¿Qué podemos tomar de esta situación, Pocho? Primero, los gobernadores, podemos haber sido gobernadores, pero tenemos un amigo que ahora trabaja intensamente por el federalismo, que fue mi profesor en la Facultad de Derecho y al cual le tenemos que brindar todo nuestro apoyo. Y pienso que este es el espíritu que debe primar, que Ricardo se expresaba muy bien. Creo que acá nadie se puede animar a ponerle nada encima a todo esto que le ha logrado en todo este tiempo. Como vos decías, querido profesor, no solamente los gobiernos del pacto, sino también los otros gobiernos han actuado de la misma manera, con el mismo espíritu, con la misma postura.
Y creo que esto es sumamente positivo. Dios quiera que en otras actividades del país entendamos cuál es la situación. No para que imiten a Corrientes o a cualquiera, sino pensando en el país, con espíritu constructivo, con amor a los demás, pensando en la gente, pensando en la vida, pensando en la salud. Yo creo que esto es de enorme trascendencia. Así que yo creo que por ahí tenemos que enfocar las cosas y no abocarnos a la tarea de decir, cuando asume un gobierno, no, todo lo que hizo el otro está mal. O decir, la culpa no es mía, sino del otro. Tenemos que asumir las responsabilidades. Sí, yo creo que tenemos que tomar como ejemplo el Instituto de Cardiología para ponernos detrás de proyectos trascendentales para la provincia, como es el caso del segundo puente, donde alguien se atreve todavía a evocar que hay que volver a la balsa, digamos, eso es un atraso tremendo. Entonces, si estamos todos detrás de este proyecto que está ya terminado con, digamos, 4 manos de viales, digamos, sigamos con esto, pongámonos todos detrás de este tema para tratar de sacarlo adelante, así como está, y podamos repetir el éxito del Instituto de Cardiología por delante, ¿no? Ahora, Ricardo, vos, digamos, sin ninguna duda, tuviste que seguir los lineamientos del gobierno de Pocho. Ahora, cuando terminaste tu mandato, estamos hablando de 1991, fíjese la audiencia de los años que estamos hablando y que están afortunadamente acompañándonos en el recuerdo. ¿Cómo viste este tema? Bueno, quiero recordar que superando enfrentamientos históricos que venían del año 28 entre liberales y autonomistas, los dirigentes de los dos partidos se dieron cuenta que dando fuerza se adquiría poder y se podían realizar cosas muy importantes en favor de Corrientes. Fíjense que el pacto se firmó el 14 de junio del 61 y a partir de ahí durante 32 o 33 años se ganaron todas las elecciones menos las del 73. Y hubo alternancia, hubo equilibrio, hubieron iniciativas. Podemos enumerar una infinidad de cosas que se hicieron en esa época. Hoy día los partidos están en crisis, ya no pesan en el electorado. Las entidades particulares, el Club de la Libertad, la fundación del instituto, aportan más que los partidos. Pero hay que unir voluntades. A pesar de las discrepancias entre los distintos sectores, los objetivos superiores nos deben unir. Estamos en la zona más pobre del país, según los datos oficiales. Pagamos acá el gas 6 o 7 veces más cara que en el resto del país donde está abastecido por gasoductos. Hay que hacer el segundo puente, que debe ser ferroautomotor, en la conexión bioceánica, que es un desafío para toda Sudamérica. Tenemos que reconstruir el ferrocarril y hacer el puente ferroautomotor. Y en eso estamos todos juntos. Hace al bienestar general y nos permite superar diferencias, como hay que trabajar unidos para afirmar el cambio que devuelva al país la dimensión que lo hizo grande. Sí. Sin duda que la unión hace la fuerza, y digamos que el Pacto Autonomista Liberal fue un ejemplo, no solamente para la política correntina, sino para el país, donde se dejaron de lado diferencias del pasado y se hicieron
gobiernos progresistas, digamos, con los que lideraron los dos amigos que están con nosotros. Volviendo al tema del Instituto de Cardiología, que digamos que es el motivo por el cual nos unió, y yo también voy a poner mi palabrita, nos unió políticamente a los tres que estamos acá presentes en este momento, donde yo era, mi Partido Demócrata Progresista era la parte más humilde en cuanto a cantidad de votos, pero que también pusimos nuestro grano de arena en la conducción de los gobiernos, tanto de Pocho como de Ricardo. Yo diría, para dar por concluido esta unión de ustedes dos, digamos, yo atrás, la unión de ustedes dos en esta mesa es un ejemplo para Corrientes, es un ejemplo para el país, que hay que dejar de lado cuestiones coyunturales y ir al corazón de los problemas. Y digo el corazón porque el corazón es quien distribuye los elementos necesarios para la vida. Entonces, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestros 40 años del Instituto de Cardiología y sigamos pensando en que unámonos tras objetivos comunes que son los que nos pueden mejorar nuestro sistema de vida, sin distinción de partidos políticos, pero sí con objetivos comunes. Si ambos quieren una última palabra, con mucho gusto, Pocho. Simplemente agradecerte, querido profesor, y un gusto compartir con Ricardo hoy esta mesa tan propensa a buscar soluciones para Corrientes. El título ya lo dice, y creo que es de fundamental importancia que asumamos el rol que nos corresponde. Estamos en una etapa distinta a la que nos tocó gobernar, pero creo que seguimos con muchos problemas que hasta ahora no podemos resolverlos, y tenemos que resolver. Creo que nuestra actitud tiene que ser la generosidad, el respeto a los demás, el diálogo, plantear propuestas concretas y sobre todo pensar en el otro. Yo pienso que está bien que los ingresos tienen que ser superiores a los egresos, pero pensemos también en el tema social que tiene trascendental importancia. Ricardo. Sí, yo creo que la gravedad de los problemas que nos afectan, la pobreza, etcétera, y la postergación de nuestra región, en momentos en que el Mercosur se conecta con Europa, hay posibilidades de cambio y de obras trascendentes. Tenemos que unirnos detrás de las cosas trascendentes y no caer en el agravio personal que hoy vemos en los cuerpos legislativos por pequeñas revanchas, sin darle importancia a los temas trascendentes que nos convocan. Y el ejemplo del Instituto de Cardiología, tema principal de esta audiencia, nos enseña cuál es el camino. Bien, para terminar, 40 años en tu corazón, dice el Instituto de Cardiología. Yo corrijo o agrego 40 años en nuestro corazón. Muchas gracias a los dos. Un ejemplo de urbanidad el hecho que estén hoy en nuestra mesa. Muchas gracias, profesor. Bueno, muy bien. Gracias.